Bienvenidos y bienvenidas a 12 Ruedas. Lo estabais esperando, sí, me lo habéis pedido. Un vídeo de cómo lo pongo a muelle, cómo lo aparco, que no me sale. Vamos a verlo. Arrancamos. Espera. No, esta vez será... Aparcamos. Ya sabéis que este tipo de vídeos son con mucho contenido, con mucha información, un poco largos. Yo sé que son un poco largos y tediosos para aquellos que ya sabemos. Entonces, bueno, tenéis que entender que hay gente que ve los vídeos y que, oye, están aprendiendo, ¿no? ¿Y por qué estoy señalando la quinta rueda, este eje, esos tres ejes? Porque hay que tener en cuenta a la hora de estacionar, de ponerlo a muelle, sobre todo marcha atrás, obviamente, unas cositas que debemos saber sobre nuestro conjunto de vehículos. Bueno, tenemos que saber que no hay una fórmula mágica, ¿vale?, que os pueda decir y lo aparquéis o lo pongáis a muelle a la primera. No existe eso, ojalá existiera eso. Pero sí es cierto que tenemos que saber un par de cositas. Y lo primero que os quiero enseñar son las partes donde pivotan nuestro vehículo. ¿Qué es pivotar? Pues pivotar es, por ejemplo, si yo tengo los dos pies así, pues dejar uno quieto, ¿no?, con la puntita ahí quieto, y con el otro me voy moviendo, ¿no? Digamos que si yo tengo un eje entre pie y pie, pues digamos que hago como si fuera el eje de la tractora, ¿verdad? Por ejemplo, eso es pivotar. Pues el primer eje, ¿vale?, el primer punto que tenemos que pivota es el eje del tiro. Otro punto que pivota es la quinta rueda. Y otro punto que pivota es uno de los ejes. Digo uno de los ejes, ¿por qué? Porque no es lo mismo tener uno, dos o tres ejes, ¿vale? Según la cantidad de ejes que tengamos, va a pivotar en uno, en otro o en otro, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, sobre todo en el semirremolque, porque ahí vamos a tener una referencia de giro. ¿Cómo funciona el rollo este de los ejes? ¿Vale? Nos vamos a olvidar de la tractora, nos vamos a olvidar de la quinta rueda. Es importante conocer tu vehículo, es importante conocer el ángulo de giro que tiene adelante, ¿de acuerdo? Hay tractoras que giran más, que giran menos, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en el semi, que realmente es lo que nos interesa meter a muelle, ¿vale? Vamos a empezar con el tema de los ejes. Por ejemplo, si tuviera un solo eje, pues fácil, ¿no? Va a pivotar respecto al eje que tiene, ¿no? Ahí va a empezar a hacer el giro, ¿no? Si tuviera dos ejes, ¿dónde pivotaría? ¿Lo sabéis? Bueno, obviamente, seguramente, bla, 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 los que lleváis tiempo en esto, pues ya sabéis dónde va a pivotar. Aún así, lo vamos a decir. Pivotaría en el primer eje. No vamos a contar los ejes siempre de adelante a atrás, en el primer eje. Y este otro sería arrastrado, ¿vale? Lo que viene siendo que barre, ¿no? Este barre o se arrastra. Realmente lo que barre es la culera, pero bueno, podemos decir que barre. En el caso de dos ejes, el que pivota, el que manda en el giro es este, ¿vale? Y en caso de tres, pues bueno, alguno pensaría, bueno, pues si antes mandaba este que era el único eje, luego al haber dos mandaba este, pues ahora al mandar tres mandará este, ¿no? Pues no, señores, manda el central. El central es donde va a hacer el giro el remolque, ¿vale? Es donde va a hacer, según para dónde giremos, que se arrastre para un lado o para otro ese eje y se arrastre para un lado o para otro ese otro eje. Y por tanto, que la parte de atrás haga, que decimos, un abanico, ¿no? Ese ángulo, ese barrido que hay, que cuando se toman las curvas muy cerradas hay que tener cuidado porque te llevas a alguien enganchado en el paragolpe, ¿vale? Por tanto, normalmente llevamos tres ejes en los semis y tenemos que tener en cuenta que es el central el que da el giro
y teniendo en cuenta que es el central el que da el giro, tenemos que tener en cuenta la distancia que hay desde el eje hasta el fin del remolque, que será aquí aproximadamente. Ahí tenéis una línea y aquí tenéis la otra, ¿vale? A ver, hay un cachito. Normalmente esto suele ser unos 3,5 metros, 1, 2, 3, 4, casi 4 metros, 4 metros que tenemos que tener en cuenta a la hora de girar, porque el vehículo nos va a hacer esto, ¿no? Se nos va a girar para un lado o para otro según para donde hagamos la maniobra. Por tanto, ya no depende mucho de lo que queramos hacer con el eje central, sino que depende el no golpear con la caja a otro remolque, por ejemplo, o a otro camión que esté en el muelle. Una de las cosas que a mí me enseñaron cuando yo saqué el carnet fue lo siguiente: cuando vayas a hacer una maniobra, marcha atrás sobre todo, y sobre todo cargado, ¿vale? Porque no gira igual cargado que vacío, ¿no? Obviamente cuando está cargado le cuesta más a la goma retorcerse, le cuesta más girar, ¿vale? El giro es más lento y aparte que podemos desllantar la llanta, obviamente, desllantar la rueda si llevamos muchísimo peso. Y sobre eso me decían, no te fijes nunca en las ruedas. O sea, tú puedes coger la referencia de la línea que hay, ¿vale? Para el muelle o para el aparcamiento, pero no fijarte en las ruedas porque te dan una falsa lectura de lo que estás haciendo. Donde hay que fijarse es siempre en la caja. La caja, la lona, lo que tú llevas en la esquina. ¿Por qué? Porque ese es el movimiento real. Las ruedas al final tienen una pequeña deriva cuando se están retorciendo ahí, ¿vale? Y te dan una falsa realidad. Está claro que hay que mirarlas un poquito, más o menos por el tema de la línea, pero sobre todo yo lo que me fijo mucho es en el esquinazo, siempre. Estoy señalando este esquinazo, ¿por qué? Porque una de las cosas importantes a la hora de aparcar o de ponerlo a muelle es buscar siempre tu lado. Siempre intentar hacerlo del lado del conductor. El otro lado se llama hacerlo a la inglesa, ¿no? Porque los ingleses llevan el volante al otro lado, o a contramano. Pero si podemos, aunque sea damos media vuelta si nos lo permiten, en la campa o donde sea, hacerlo de nuestra mano. ¿Por qué? Porque te asomas por la ventana y lo ves todo mejor, ni más ni menos. Y os señalo la calle. ¿Por qué? Pues porque lo que voy a decir ahora es otra obviedad, por supuesto, pero que mucha gente, yo lo veo a menudo, no lo sé por qué, no caen en la cuenta o no lo entiendo. Bien, ¿qué voy a decir? Pues voy a decir que aprovechéis todo el espacio que sea posible. Es decir, yo esto lo he metido anoche en marcha atrás, ahí están mis ruedas. ¿Y qué hice? Pues aproveché todo el espacio que tenía hacia adelante y luego todo el espacio que tenía hacia atrás. Por tanto, cada vez que tengáis que hacer una maniobra, aprovechad todo el espacio que tengáis para hacerla. No tengáis miedo a darle para adelante 20 metros si hace falta, porque hay gente que le da 5 metrinos y otra vez para atrás y lo deja donde estaba. Aprovechad todo el terreno que tengáis, que en muchas ocasiones es muy poco, pero tenéis que aprovecharlo. Si tenéis que sacar el vehículo hacia adelante otra vez entero, lo sacáis y empezáis la maniobra de cero, que es lo mejor, empezar la maniobra de cero. Otra cosita que tenemos que tener en cuenta, siempre fijaos cómo están los demás estacionados. Es decir, si por ejemplo están muy pegados a la línea o están separados de la misma, ¿no? O sea, es una referencia. Aquí tenemos un compañero, ¿veis? Que está escorado hacia un lado, y si me pongo un poco perpendicular, vemos la línea como está, ¿verdad? Entonces, es bueno fijarse en otros compañeros cómo están o puestos en el muelle
o estacionados, sobre todo puestos en el muelle, ¿no? Que es lo más complicado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque hay muelles que te ponen unos hierros que tocan mucho las narices y fijándote, pues mira, aquí se pisa la línea, pues aquí no tengo que pisarla, tengo que dejar un margen, ¿no? A eso sí miramos la rueda, ¿no? Para dejar ese margen con la línea. Pues fijarse en otros compañeros cómo están y cómo hacen la maniobra es importante. Y ya aquí subido en el camión, pues otra cosita que os cuento. Vamos a ver. Esto parece un poco paranoia, pero yo he hablado con otros compañeros y pensaba yo que yo estaba pirado. Vamos a ver. Antes de aparcar, antes de ponerlo a muelle, ya sabiendo lo que habéis visto en estos minutos pasados, pues otra cosita que podemos tener en cuenta es, ¿cómo lo explico sin parecer un pirao? Hacer el aparcamiento mentalmente, o ponerlo a muelle mentalmente, es decir, tú llegas al sitio, observas el espacio que hay, observas cómo lo hacen otros compañeros, observas las referencias lineales que tienen otros compañeros que ya están en el muelle o en el aparcamiento, ¿vale? Y luego tú mentalmente te imaginas haciendo el aparcamiento. Parece una tontería, ¿vale? Pero psicológicamente nos preparamos para hacerlo, ¿vale? El cerebro ya está preparado, o sea, ya lo ha imaginado, ya está predispuesto. Aunque tú llegues al sitio y dices, es mi primer aparcamiento y voy cagao, pues no, párate, mira cómo lo hace este, que se abre así, luego tira para atrás, luego tira para adelante. Tú te tienes que imaginar a ti mismo haciéndolo. Hago así, tal. Es un ejercicio que, por poner un ejemplo, lo hacen mucho los deportistas de motor, ¿vale? Sobre todo de motor. Habréis visto alguna ocasión, si sois aficionados al motor, sobre todo los coches, las motos también se hacen, pero se ha divulgado más en los coches que cierran los ojos y están con el volante, solo con el volante, y cambian de marcha con el volante y se imaginan el circuito, ¿no? Pues esto es predisponer al cuerpo, a la cabeza, a hacerlo. Pues esto también lo podemos hacer nosotros. Yo lo hago continuamente, o sea, yo llego a un sitio, sobre todo cuando es un sitio nuevo, ¿no? Dices, a ver esto, qué poquito espacio tengo. A ver cómo lo hace este que viene. Mira, se ha metido casi hasta el bordillo, ahora tira para atrás, ahora un poco para adelante, aunque tarde. Pero tú observas, ¿vale? Y a la vez te estás imaginando a ti mismo cómo hacerlo. Sin prisas. Pues mira, me abro, tal. Es muy importante. Parece una tontería, o te puede tomar por loco. Este está hablando de que, pues yo no me he imaginado nunca haciéndome. Pues vale, muy bien, pero repito, este vídeo lo ve mucha gente que está aprendiendo y creo que es un dato muy importante. La predisposición, tanto mental como física, a la hora de hacer cualquier trabajo es muy importante. Y más con estas cosas tan grandes, ¿no? Entonces, no quería dejar pasar este detalle, un poco, ya te digo, loco, pero el imaginarte a ti haciendo la maniobra. Por supuesto, ni que decir tiene. Si te tienes que bajar 17 veces a mirar, te bajas 17 veces, sobre todo de noche, que no se ve mejor, no se ve mejor, no se ve. Entonces, si tienes que pedir ayuda, pide ayuda. O sea, no te cortes. Es que yo vengo 20 años aquí y no necesito ayuda. Enhorabuena. Yo llevo 15 y si tengo que pedir ayuda, pido ayuda. Esto que veis aquí, esta ventana, mira, saco el brazo, lo meto, la cabeza también sale. Es más, la puerta se abre. ¿Vale? Para aquellos, es que si no lo haces por los espejos no eres un profesional. Es que si no lo haces con los espejos, si solamente lo haces con los espejos, tienes un serio problema de inteligencia. Pero serio, de cojones. Lo primero, que te crees mejor que nadie. Y lo segundo, que no tienes mucho aquí. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio este pedazo de almendra con cosas grises por dentro para pensar
y hacer herramientas para trabajar y utilizarlas y saber utilizarlas, ¿vale? Entonces vamos a utilizar la herramienta que hemos creado, la ventana y la puerta. ¿No habéis visto a nadie hacer maniobras con la puerta abierta? ¿No? Yo sí. Yo he hecho maniobras con la puerta abierta. Sobre todo de noche. Porque se ve. Sobre todo cuando está lloviendo. Aunque se moje la puerta. Está preparado para esto. Porque se ve. Obviamente, sí que habréis visto a gente hacer maniobras con la cabeza por fuera. Es de tontos no hacerlo. Es de tontos no hacerlo, no utilizar nuestra inteligencia y nuestras herramientas, ¿vale? Por tanto, esto de que si no lo haces por el espejo y a la primera no eres un profesional, repito, serio problema de inteligencia real, porque eres capaz de coger un martillo y clavar la punta, pero con el mango, ¿eh? El no saber utilizar tu propia herramienta, ¿vale? Si tienes que sacar la cabeza por la ventana, se saca la cabeza. Si tienes que sacar medio cuerpo por la ventana, se saca medio cuerpo por la ventana. Si tienes que abrir la puerta y asomarte para ver mejor, abres la puerta y te asomas para ver mejor. Os voy a contar una cosa. Un Lamborghini, ¿vale? Se abren las puertas así hacia arriba, no porque quede bonito, ¿vale? No porque quede bonito. Dado la estructura de ese vehículo, ¿vale? Que tiene el culete muy alto, no se ven por los retrovisores a la hora de ir marcha atrás. ¿Cómo se le da marcha atrás a un Lamborghini? Y yo que no tengo un Lamborghini. Abriendo las alas de gaviota, ¿no? Bueno, las alas de gaviota es así, abriendo las puertas hacia arriba, sentándote de lado en el coche, hacia afuera, así como estoy haciendo aquí en el camión, abriendo la puerta, obviamente, y acelerando un poquito porque es automático, tiene dos pedales, como el camión, acelerando un poquito mirando hacia atrás. Así se da marcha atrás a un Lambo. Y dirá, pues si no lo haces por los espejos no eres un profesional. Las cosas están para usarlas y saber usarlas. Sobre todo eso, saber usarlas. Lo dije en el vídeo de enganchar y desenganchar. Tómate tu tiempo. Es decir, a ver, tienes que gastar 5 minutos para aparcar. 5 minutos para aparcar. Nosotros tenemos un cliente en Inglaterra que el ponerlo a muelle lleva, a ojo, unos 10 minutos de reloj. Me señalo el reloj que no lo tengo aquí. 10 minutos de reloj. Ponerlo a muelle. ¿Pasa algo? No. Lo que se tarda y punto. No te agines porque... No, es que los demás lo hacen en 30 segundos. Enhorabuena. Ya lo harás tú en 30 segundos. Si es necesario. Si no, ¿para qué? ¿Para qué? Todas las maniobras que se hagan con vehículos, todas, me da igual que sea una bicicleta, que un patinete, que un camión. Hay que hacerlas con cabeza, ¿vale? Se acelera con la cabeza. Decía un amigo mío por ahí. Bueno, decía su padre. Hay que acelerar hay que conducir con la cabeza. Hay que acelerar con la cabeza, no con el pie. Decía algo así. Ángel García, un suscriptor del canal. Por tanto, amigos y amigas, las cosas con calma. Como dice Luis Fonsi, despacito. Entonces, vamos a seguir con la teoría. Sigamos con la teoría y aquí pues me he entretenido y he pintado unos camiones, ¿vale? Y he pintado, por supuesto, una plaza libre donde entra escrupulosamente otro camión, ¿vale? Contando cuadraditos por cuadraditos. Esto me ha llevado un rato, ¿vale? Hay mucha campa, sí. Podéis ver que aquí hay como poquito espacio, ¿no? Lo he hecho lo más apretado posible. Es decir, aquí hay el espacio de otro camión, ¿vale? Sobrando un cuadradito aquí y otro cuadradito aquí, que más o menos es una campa apretada, que viene siendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué os voy a explicar ahora?
os voy a explicar la colocación del vehículo, ¿vale? Os he comentado que vamos a intentar siempre hacerlo a nuestra mano, ¿vale? Por tanto, le vamos a pegar la vuelta así a nuestro parking, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y vamos a suponer que nosotros venimos por aquí, vamos a dar media vuelta y vamos a encontrar una plaza libre a nuestra mano izquierda. ¿Cómo nos vamos a situar para poder meter el camión ahí? ¿Vale? Ojo, tú imagínate que la plaza está a este lado, ¿vale? Y vienes por aquí y la ves. No, pero hay que aparcarlo para allá, cara con cara. Es que me va a caer a trasmano y lo voy a hacer peor. Bueno, pues si tienes la oportunidad de entrar por la parte de arriba para que la maniobra te caiga al revés, hazlo. O sea, no te compliques. Lo he dicho antes, no te compliques. Vamos a intentar hacer siempre la maniobra a nuestra mano, a la mano izquierda, ¿vale? Vamos a ver cómo nos situamos con el camión para poder meterlo aquí. Voy a intentar coger imágenes para que veáis cómo lo tenéis que hacer, pero mientras tanto vamos a verlo así, ¿vale? Muy importante, con la cabeza tenemos que cuadrar. ¿Qué nos interesa cuadrar? El remolque, siempre nos interesa cuadrar el remolque, ¿vale? ¿Cómo? Pues bueno, teniendo en cuenta que del eje pivotante, el central, si llamamos un tándem de 3 ejes, es el central, ¿vale? Y que tenemos 4 metros. Vamos a suponer que aquí tenemos un eje, 2 ejes y 3 ejes. Pues del eje central para atrás suele haber 4 metros. ¿Qué pasa? Que con el giro del remolque le podemos dar a una de las cabinas, ¿vale? Tanto para entrar como para salir, ¿eh? Fíjate, si tienes que salir de aquí y tienes que girar y giras muy pronto, el propio remolque te va a chocar aquí, ¿vale? O sea, aquí tenemos los 3 ejes. Bueno, he pintado así malamente. Venga, vamos, ¿cómo lo haríamos? Pues bien, vamos a ganar todo el espacio posible. El camión tú no lo puedes poner a este lado del parking, porque entonces al ir marcha atrás tu tractora y tu remolque te va a pegar contra la tractora y el remolque también contra la tractora. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues si venimos por aquí, como he dicho antes, nos vamos a acercar lo más posible aquí, y una vez sobrepasada esta tractora con tu tractora, o sea, mejor dicho, una vez sobrepasado tu posición de conducción con esta tractora, vamos a pegarle un giro, uy, qué mal me va a salir, un giro así y otro giro así, ¿vale? Vamos a poner la flechita. Vale, ¿y por qué esto así? Pues vamos a suponer, cuidado, no acercarse mucho aquí, porque a la hora de girar, cuando nosotros giremos a la derecha y luego giremos a la izquierda, para que nuestra cabeza quede aquí y nuestro remolque quede aquí. ¿Está bien pintado? ¿Lo veis bien? ¿Qué es lo que he hecho? Lo he pintado un poquillo mal, pero bueno, he intentado cuadrar el remolque con la línea más o menos que tiene que seguir. Digo más o menos. A ver, esto es un dibujaco, ¿vale? Que por ejemplo, yo veo que esta esquina me está señalando al centro de la cabina. ¿Qué es lo que hago? Tiro un poquito hacia adelante, y al tirar hacia adelante esto se va a venir un poquito hacia acá, ¿vale? Y la línea
va a ser así. Ok, al final va a converger aquí. Esto es un dibujo muy burdo, pero creo que se va entendiendo, ¿vale? Otra cosita. ¿Qué pasa si yo me pego mucho aquí? ¿Vale? Yo sé que esto es muy apretado y hay parkings así. O sea, de verdad, believe me, creerme. Cuando yo giro el volante, luego al dar marcha atrás, la tractora, voy metiendo la cabina hacia acá. ¿Vale? Y puedo golpear cualquier vehículo con mi propia cabina. ¿Vale? Y si el giro es muy cerrado, digamos que hay que hacer una... A ver, no me ha salido bien el dibujito. Una tijera, ¿vale? No me ha salido bien el dibujito. Con la esquina podemos golpear también, porque ya perderemos la visión por este espejo, ¿vale? Por tanto, cuidado al acercarnos a estos otros vehículos que hay aquí. ¿Es chungo? Bueno, es chungo las 100 primeras veces, luego ya sale todo bien, ¿vale? Pero lo que quiero que os quedéis es con la maniobra de aproximación. Esto vale para un muelle y para un parking, ¿vale? Una vez que ya paso mi posición de conducción normalmente de esta, no es una matemática exacta, yo le giro a la derecha y luego le giro a la izquierda. ¿Qué estoy haciendo? Cuadrar el remolque. Cuadrar el remolque para que luego vaya del tirón para atrás, ¿vale? Hay muchas ocasiones que no hace falta dejar la tractora así. Así se deja porque así, ¿vale? Voy a coger otro. Tenemos un ángulo de visión muy grande. O sea, así tú ves todo el remolque, ves el camión, ves todo, ¿vale? Cuidado, repito, a este lado, cuando empecemos a dar marcha atrás. Esto es la maniobra de aproximación. Hay gente que se pone en el centro. ¿Qué pasa si pones el remolque en el centro? Pues imaginaos, fijaos dónde tenemos la esquina aquí ya, muy cerca de este otro, si además la culera también estuviera cerca. Vamos a pintarlo en azul. Aquí no te da margen de giro. Aquí no tienes margen de giro. Pues todavía hay gente que a la hora de aproximarse se pone o bien en el centro o bien a la parte derecha. No hagáis esto. O sea, no. Porque os vais a quedar sin giro. Os vais a quedar totalmente sin giros. Bueno, pues hay gente cabezona que se pone a hacer la maniobra, anda tocando o casi tocando los camiones que están aparcados y no son capaces de pegar media vuelta si es posible o dar marcha atrás. Das marcha atrás y centras de nuevo para hacer esto, ¿vale? Por eso la posición es muy importante. Espero que os estéis enterando de esto. A ver, hacerlo con dibujitos es muy difícil, ¿vale? Porque yo necesitaría 5 hojas como esta y pintar lo menos posible para no liaros, ¿vale? Este giro de aquí, que yo creo que algunos estáis pensando, ¿y cómo sé yo el giro? El giro lo vas a ver, lo vas a saber, perdón, es que casi me añurgo. Cuando tú giras y vuelves a girar a la izquierda, tú ya vas a ver por tu espejo cómo está situada la esquina y el camión, ¿vale? Entonces ahí tú ya sabes que ahí ya tienes margen para entrar, ¿de acuerdo? O sea, ahí lo vas a comprobar tú. Si no te sale a la primera, pues te sale un poco a la segunda.
pero a la hora de meter la cabina de nuevo a la izquierda, tú vas a tener este ángulo de visión y vas a ver todo. Vas a ver tu remolque, vas a ver el camión, lo vas a ver absolutamente todo. Ahí vas a saber, dices, pues está bien colocado. El dibujito en sí estaría mal colocado, ¿vale? Según tiene el giro, porque mirad por dónde vendría el giro, que lo he pintado antes aquí, vendría por aquí, ¿vale? Y aquí tendría que hacer una curva muy cerrada. El giro más natural sería este de aquí, ¿vale? Y para ello esta esquina debería estar aquí, un poquitín, ¿no? Por eso te digo que el dibujo es un poco burdo. Bueno, siguiendo con esto, digamos que hemos colocado nuestro camión bien y ahora le vamos a dar marcha atrás, ¿vale? No os aconsejo que os arriméis mucho al camión y luego retorzáis, luego hagáis una tijera, hagáis una cosa parecida a esta, ¿vale? ¿Por qué? A ver, siempre que haya espacio, las cosas son como son, ¿vale? Porque al hacer eso nos podemos... Tú imagínate que centras el eje central justito aquí, justito en la esquina del camión y dices, aquí voy a empezar a girar, ¿no? Porque tengo el eje central que es el que gira, aquí le meto toda la dirección, ¿vale? Habría que meterla a la derecha, al contrario de donde quieres que vaya el remolque. ¿Y qué pasa? Que tienes 4 metros hacia atrás, ¿vale? Posiblemente el remolque, la esquina, esté golpeando ya o esté a punto de golpear este otro. Por tanto, si tenemos que hacer un giro muy cerrado, mi consejo es que lo hagáis un poquito separado de aquí. Teniendo en cuenta el eje central, que es el que gira, teniendo 3 ejes en el semi, que lo hagáis un poquito separado de este vehículo. ¿Para qué? Para que cuando el remolque haga el abanico, no golpeemos a este, ¿vale? El abanico hacia atrás, pues no golpeemos a este remolque. Si nos pegamos, repito, mucho aquí, el culo del remolque posiblemente ya esté golpeando el camión. Imaginaos que encima hace fuerza. Imaginaos que le entalléis la esquina y le reventáis la esquina del camión, ¿vale? Por tanto, nos vamos a separar un poquito de aquí, ¿vale? Si es necesario hacer una tijera, o sea, una escuadra, 90 grados. Nos separamos un poquito de aquí y una vez que llegue, por ejemplo, a esa línea de parking que hablábamos antes, el eje central llega a la línea del parking, que está por aquí, la línea del parking, ¿vale? Aquí ya le damos toda, aquí va a hacer el abanico y obviamente cuidado con este giro que hace la cabina cuando le quitemos las vueltas al volante, cuando giremos de nuevo para dejarlo enderezado el conjunto, ¿vale? Yo sé que esto es un puñetero lío, sí que es un puñetero lío porque es teóricamente todo, ¿vale? Pero que luego a la hora de la práctica y a la hora de las imágenes reales que podáis ver, vais a ver que es súper fácil, Repito, no es lo mismo cargado que vacío. Vacío te va a girar el remolque solo, o sea, te va a girar solo. Cargado le va a costar un poquito más, ¿vale? Si no queda más narices que hacer tijeras o que hacer giros muy cerrados, pues oye, hay que hacerlos. Siempre teniendo en cuenta no desllantar, que lo he dicho al principio del vídeo. Así que, bueno, esto es teoría. Voy a dejaros con las imágenes reales que he podido conseguir. Vamos a pegar la vuelta para que la maniobra nos caiga a nuestra mano, ¿vale? Que nos caiga a nuestra mano. Y poder hacerla pues como Dios manda. Ya os he dicho antes que siempre que podamos la maniobra debe hacerse a nuestra mano. Bueno, aquí
aquí tenemos la plaza 138. Entre estos dos, pues vamos a hacerlo. Aquí tenemos espacio. Llego a la remolque, le di a la derecha y ahora ya continúa a la izquierda y dejo la trasera del remolque, la esquina casi ya preparada. Y ahora le damos para atrás. Sacamos la cabeza por la ventana si es necesario. Aquí hay mucho sitio, la verdad. Veis que podemos pisar la raya y todo, porque no hay ninguna tractora. Podemos hacer las correcciones que tengamos que hacer. Y si tenemos que salir de la plaza, salimos de la plaza sin problema. Ahí estaríamos. ¿Que no nos gusta así? Bueno, pues ¿qué hacemos? Le damos un poquito para adelante y lo cuadramos un poquito más, si queréis. Una mejina más, venga. ¡Hala! Ya le hemos dado suficiente. En vez de estar encima de la línea, pues nos separamos un poco. Le damos para atrás. Y lo dejamos, pues más o menos, que en los dos lados esté la misma separación de la línea. Y listo, aparcado. Venga, ahora voy a desenganchar y a comer. Bueno, pues espero que os haya servido un poquito el vídeo. Sí, un poco largo, ya lo sabemos, y lo más espectacular al final del todo, que me ha costado un huevo cuadrar las imágenes. Nada, lo dicho, espero que os sirva de mucho, que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta, el like, suscribíos, si os gusta el canal, echadle un ojo, luego os suscribís, no pasa nada. Y si queréis, pues lo compartís con más gente, por supuesto. Oye, ¿has visto este canal? ¡Qué guay es! Sí, es un aliciente para mí, porque si me estanco parece como que ya no hago nada, ¿sabes? Oye, estoy un poquito perrete con los vídeos, pero habéis visto que es muy complicado cuadrar un momento que tengas tiempo, colocar las cámaras para hacerlo y que no te metan prisa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, espero que os sirva para mucho. Dejad vuestros comentarios, por supuesto, los leo todos. A ver, algunos se me pasa y los leo más tarde, pero los suelo leer. Les suelo dar un corazoncito a los leídos. Así que lo dicho, chicos, chicas, hasta el siguiente. Hasta pronto.